Buenas tardes, muchas gracias por continuar aquí después de la presentación de Juan y el sector tecnológico. Yo les voy a hablar del sector de lujo, que es un sector que no ha llegado al punto del sector tecnológico, como contaba Juan, de haberse visto reforzado en esta crisis que estamos atravesando del COVID-19, pero sí que pensamos que esta crisis lo que ha hecho ha sido generar una oportunidad de compra a precios más atractivos para un sector que tiene el impulso de unas tendencias estructurales de crecimiento de medio y largo plazo que no se van a ver modificadas por este tema puntual o temporal del COVID-19. La presentación la voy a estructurar en tres grandes bloques. Primero vamos a repasar cuáles son esas tendencias estructurales que están impulsando el sector a medio y largo plazo. En segundo lugar, vamos a poner las luces cortas y vamos a ver, a la luz de los resultados del primer trimestre, cuál es la situación del sector ante el COVID-19 y qué conclusiones se pueden sacar de la situación actual. Y en tercer lugar, repasaremos la valoración y las alternativas de inversión que encontramos más alternativas en el sector. Como ven en el gráfico, el consumo de productos de lujo ha superado el crecimiento económico global en las últimas 2 décadas. Los motivos tras ese crecimiento son múltiples y sostenibles. Se trata de tendencias estructurales de tipo de población, de nuevas pautas de consumo y factores sociológicos que responden a que el crecimiento, como ven ustedes en este gráfico, ha sido claramente superior al PIB en los últimos años. Asimismo, de manera consistente, los ratios del sector han doblado los márgenes del sector han doblado los márgenes del índice general del MSCI World en los últimos años. Y es que crecimientos superiores de ingresos resultan en círculos virtuosos de economías de escala, mayores márgenes y mayor generación de caja que se puede realimentar, que se puede reinvertir en el negocio para realimentar y mantener esas tasas de crecimiento superiores. Además, cada vez mayor proporción de los costes son variables y, por lo tanto, son más controlables. Repasando los factores estructurales de medio plazo que impulsan al sector y que han permitido, como ven ustedes, ese crecimiento superior y esos márgenes superiores, los voy a resumir en 4 puntos. El primero es el crecimiento y el poder de compra de las clases medias globales y el poder adquisitivo que supera el crecimiento del PIB global. El segundo es el valor de la marca y la percepción de calidad que acaba generando barreras de entrada y dota a las compañías de poder de fijación de precios que resultan esos márgenes superiores que hemos visto. El tercer factor importante es la incorporación creciente de las generaciones más jóvenes a la cadena de consumo y son jóvenes con una mayor propensión al consumo de productos y servicios de lujo. Y finalmente, el crecimiento de las economías emergentes, especialmente China, que actualmente representa 1/3 del consumo de lujo y es responsable de más del 60% del crecimiento del sector. Empezando a repasar un poco cuáles son los factores detrás del crecimiento de la clase media global, en estos gráficos ustedes pueden ver cómo la clase media es la que más va a crecer en términos absolutos de aquí al año 2030. La clase media se define como aquellos individuos que tienen una renta disponible neta mensual comprendida entre los 1.100 euros y los 3.200 euros al mes. Se estima que el consumo de estas clases pase desde los 35 billones actuales a 64 billones en el año 2030. Entonces representarán 1/3 de la economía global y superarán el crecimiento del PIB mundial. Y gran parte de ese crecimiento, en concreto el 60% de ese crecimiento, va a provenir de nuevos entrantes a la clase media. Y es que se estima que cada segundo 5 personas se incorporan a esta nueva categoría de consumidores. Este fenómeno es especialmente relevante en las economías emergentes, frente a crecimientos de la clase media de más 0,5% estimado en Europa, Estados Unidos y Japón. En países como China e India se espera que las clases medias crezcan a ritmos superiores al 6%. Esto hará que en el año 2030 2/3 de la clase media mundial se sitúe en Asia y será responsable del 80% del crecimiento del consumo de estas clases. Hay que tener en cuenta además que el consumo de productos de lujo crece de manera no lineal a medida que la renta disponible de las personas aumenta. En segundo lugar, el valor de marca. Una marca reconocida es una ventaja competitiva duradera y sostenible.
por varios motivos, porque consigue lealtad de los clientes, les hace menos sensibles al precio y mejora la percepción de calidad, lo que permite a las compañías pues, incurrir en menos costes de marketing. En definitiva, lo que hace es generar barreras de entrada que dota a las compañías de poder de fijación de precios que resulta en esos márgenes superiores que hemos visto en los gráficos pasados. La importancia, además, en el mercado de lujo es muy importante porque la imagen de marca puede llegar a representar el 80% de la decisión en términos de la toma de decisión de compra. En estos gráficos lo que ustedes ven es cómo se ha adaptado la industria del lujo a las nuevas pautas de consumo. En los últimos 2 años, las industrias de lujo son las que mejor han evolucionado el índice de The Best Global Brands, que es un índice que elabora Interbrand y que aglutina las 100 marcas más reconocidas del mundo con un valor agregado superior a 2 billones de dólares. Para que nos hagamos una idea, es casi 2 veces el PIB español. Pues en los últimos 2 años las compañías que más han avanzado valor en este ranking de las 10 compañías son las compañías de lujo. Otro gráfico que ilustra perfectamente este poder de fijación de precios de que hemos estado aludiendo y que resulta en estos márgenes superiores es este índice que se llama el índice CLEWI, que es el acrónimo del Cost of Living Extremely Well, el coste de vivir extremadamente bien, que es un índice que elabora Forbes cada año, y se ve como este índice, que aglutina el coste de 40 productos de lujo, ha crecido sostenidamente desde el año 1982 2,3 puntos por ciento por encima de la inflación global. Y esto explica la tendencia del sector hacia lo que llamamos la premiumización, es decir, hacia cada vez productos y servicios más exclusivos y más diferenciados, ¿no? Que son los que más diferencial de inflación están mostrando. Por último, en tercer caso, tenemos la importancia de la incorporación de las clases más jóvenes a la cadena de consumo. Esto es importante porque las generaciones más jóvenes tienen mucha más propensión al consumo de lujo. Ahora mismo, la generación de millennials, que son aquellas personas nacidas entre los años 1980 y 1995, y la siguiente generación, que es la llamada generación Z, que es la nacida a finales de la generación del 90, representan un 30% del mercado de lujo, pero son responsables del 80% del crecimiento del sector. Con esta mayor propensión al lujo van a ser un factor revulsivo y de crecimiento muy importante, y esto es especialmente significativo en Asia. La edad media del consumidor de lujo en Asia es de 28 años frente a 45 en Estados Unidos y 40 en Europa. Otro indicador de esta mayor propensión al consumo es que en los cosméticos premium el gasto anual de los menores de 30 años es de $145 al año, y aquellos que tienen menos de 30 años pues se gastan 190 euros, ¿no? Son mucho más propensos a este tipo de consumo. Y esto es un factor nuevo que va a seguir alimentando el sector en el medio plazo, porque como vemos en el gráfico de la derecha, solo en China la mitad de los nacidos tras la década de los 90 se incorporó al mercado de lujo el año pasado. Y esto hace, como veremos ahora un poquito más adelante, la importancia o lo crítico que es la digitalización en el sector para captar a estos clientes más jóvenes. Se estima que el 85% de las compras online se efectúan, por lo menos antes de la crisis del COVID, porque ahora ya todos compramos online. Antes de esta crisis, el 85% de los clientes que compraban online eran personas menores de 35 años, y un 35% del total de los consumidores no pasa ya por las tiendas físicas, con lo cual es muy importante la digitalización y la presencia en las redes sociales por parte del sector. Y por último, como cuarto factor impulsor del crecimiento del sector, es la exposición a las economías emergentes, que es muy importante para las compañías, por el mayor potencial de crecimiento que presentan respecto de las economías emergentes. Vimos muy recientemente, a mediados de marzo, el Fondo Monetario Internacional revisó sus estimaciones de crecimiento para los próximos 2 años y establecía una caída en el PIB de las economías desarrolladas en el año 2020 de menos 7% frente al menos 1% que esperaba para las economías
emergentes, y para el año 2021 esperaba una recuperación de más 4,5% en el mercado desarrollado frente a más 7% en las economías desarrolladas. Por eso es importante para estas compañías tener exposición a estos países. Esto ya lo he explicado. En cuanto a países emergentes, ya he comentado, voy a ir un poco para atrás, la importancia de China, que ya hemos dicho que es un tercio del mercado y gran parte del responsable del mercado. Pero hay otros mercados, especialmente en Asia, que también se van a convertir en mercados muy relevantes. Y me refiero, por ejemplo, en concreto a India. India se espera que triplique el consumo privado en los próximos 10 años y que dentro de 10 años sea el tercer mayor mercado de consumo en el mundo, ¿no? Y será también un player muy importante en el mercado del lujo. Y ya poniendo las luces cortas y viendo un poco lo que han comentado las compañías a la hora de publicar sus resultados o las ventas del primer trimestre, vamos a sacar una serie de conclusiones que en muchos casos refrendan estas cosas que ya se les he comentado. Como en todas las crisis van a aflorar ganadores y perdedores, y en situaciones tan críticas como estos, pues esta dicotomía o esta polarización todavía se agudiza más. Así hemos visto compañías como LVMH, cuya división de moda, que es el 59% de su beneficio operativo, su EBITDA recurrente, ha caído solo un 9% en el primer trimestre frente a compañías más monotemáticas o más marcas menos diversificadas como Burberry o Ferragamo, pues que han presentado caídas del 30% en el primer trimestre. Asimismo, L'Oréal ha batido ampliamente la caída del sector del cosmético global, ¿no? Claramente se posicionan ganadores y perdedores, o sea, cuáles saben capear mejor la tormenta y cuáles están siendo más vapuleados por la situación actual. Ver lo que ha ocurrido en China es muy importante. En China estamos viendo desde finales del primer trimestre, una recuperación muy rápida. Todas las compañías reportan una mejora significativa de las ventas en marzo. Esto es importante porque China ya no solo hemos visto que es un mercado muy importante para el sector del lujo, sino porque también ha sido el primer país que ha entrado y ha salido de la crisis del COVID-19. Y todas las compañías comentan que desde finales de marzo, desde que las medidas de confinación en China se suavizaron, pues las ventas han empezado a recuperarse. Incluso L'Oréal en el mes de marzo ha conseguido crecimiento positivo en este país, y sobre todo en abril muchas de ellas pronostican crecimientos de doble dígito, ¿no? Una vez que ya la actividad está más normalizada. Aún así, y la tercera conclusión que sacamos de estos resultados es que todavía lo peor está por venir. El segundo trimestre probablemente sea el peor y el que realmente refleje todo el impacto de la crisis del COVID-19. Porque aunque es verdad que la recuperación en China está siendo impresionante y es un mercado importante, pero el confinamiento en países desarrollados, en Europa, Estados Unidos y Japón, se inició a finales de marzo, mediados de marzo, con lo cual vamos a tener gran parte del trimestre, especialmente abril, con gran parte de las tiendas cerradas. Y la experiencia, si es extrapolable, la experiencia que hemos visto en China, se ve que el problema no es la falta de demanda, sino las limitaciones para poder comprar, a la vista de que las tiendas están cerradas y las medidas de confinamiento social. Y esto, que ya ha pasado en China, pues lo vamos a ver en gran medida en todos estos países que en conjunto representan más del 50% del mercado de lujo, pues en el segundo trimestre. Creemos que esto ya está descontado por el mercado y que el mercado lo que está mirando ya son las perspectivas de recuperación a medio plazo de estas compañías. Conclusiones tan importantes a corto plazo. Una vez más, se resalta la importancia de la imagen de la marca. Todas las compañías reportan que sus marcas más conocidas lo están haciendo mejor que aquellas marcas más de nicho o más secundarias. Y vemos, por ejemplo, cómo el LVMH dice que sus marcas más icónicas, o de las marcas más icónicas, que son Louis Vuitton y Dior, están reportando crecimientos de más del 50% en abril en China, una vez que las medidas de confinamiento han pasado. Quinto punto es balance saneado y liquidez, que son imprescindibles no solo en este sector, sino en todos. Estamos viendo cómo la diferencia de tener posiciones de caja saludables están diferenciando mucho a los ganadores y a los perdedores en muchos sectores, y este no es distinto. En general, en este sector, las grandes compañías son compañías con balances muy sólidos, generalmente con posiciones de caja neta positiva. Si en algún caso vemos niveles de deuda, son niveles de deuda puntuales que generalmente no superan o son inferiores a la una vez EBITDA, y además responden en muchos casos
a inversiones puntuales de operaciones corporativas, adquisición de marcas y empresas, pero en general son compañías fuertes. En cualquier caso, las compañías están tomando medidas para preservar esta solidez y esta liquidez. Y así hemos visto cómo compañías como Louis Vuitton o Kering han recortado un 30% sus dividendos para el año 2019. Adidas lo ha suspendido y también han presentado otra serie de medidas, como por ejemplo diferir proyectos de inversión. A mí me parece importante la palabra diferir y no eliminar, porque eso significa que ellos siguen confiando que las oportunidades de crecimiento a medio plazo están ahí, pero que ahora mismo realmente la prioridad está en salvar la situación actual y en preservar la liquidez de las empresas, pero que una vez que esto se normalice, pues los proyectos seguirán adelante y seguirán retomando sus inversiones. Y también apuntan otros recortes de costes y en general pues el más mencionado es pues que están renegociando el coste de los alquileres de sus tiendas, ¿no? Y el sexto punto de conclusión importante de los resultados del primer trimestre es el posicionamiento online. Yo creo que esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia y lo crítico que es tener un posicionamiento de ventas online que esté sólido y que esté bien establecido. Porque ahora mismo las que no estén en esta situación van a perder cuota de mercado, porque no van a tener tiempo de establecer una estrategia de ventas online con rapidez, y menos si tienen tensión de liquidez. Con lo cual esto va a ser un punto más que va a separar un poco o que va a hacer más diferencia entre los ganadores y los perdedores. Y bueno, y todo esto cómo se ha reflejado en el mercado bursátil. Vemos que el índice europeo, el MSCI Europe Luxury Goods Index, ha batido ampliamente en los últimos 5 años a los índices europeos más generales, ¿no? El MSCI Europa y el Eurostoxx. A pesar de la corrección importante que hemos visto ahora por el COVID-19, la revalorización en este periodo es del más 45%, frente a un menos 20% que presentan los otros índices más generales. Es una diferencia de 65 puntos, pues que no es nada deseable. Y además también me gustaría que se fijaran en este gráfico cómo la caída que tuvo lugar en el cuarto trimestre del año 2018, en parte, bueno, pues cuando los mercados empezaron a caer fuertemente por las posibles tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Si ven, una vez que en el primer trimestre se vio que esto no afectaba a los fundamentales de las compañías, que las compañías fuertes seguían creciendo a doble dígito, como ven ustedes, la recuperación ha sido mucho más sustancial y más vigorosa que el resto del mercado, y así pensamos que va a ser ahora. Por eso creemos que esta caída que estamos viendo aquí en las últimas semanas proporciona una alternativa de entrada en el sector a precios atractivos. Y esto lo vemos también en este gráfico. Esta corrección ha hecho que la prima de valoración del sector en términos de PER, el PER del sector dividido sobre el PER del mercado, ahora mismo está a niveles en línea con la media de los últimos 10 años, ¿no? en torno a 1 a 4 veces. Mientras que, como ven ustedes, la línea naranja, el diferencial de crecimiento de beneficios sigue siendo netamente superior. Con lo cual creemos, una vez más, que esto pues, da una oportunidad para invertir en aquellas compañías que tengan modelos de negocio sólidos. Y ya pasando a los valores seleccionados, voy a hacer como Juan, voy a primero marcar cuáles son los criterios que nosotros marcamos para elegir los valores los que creemos que merece la pena invertir. Y voy a pasar muy rápidamente a ellos porque ya casi los hemos ido mencionando. Estamos buscando compañías que tienen alto reconocimiento de marca, que les dé poder de fijación de precios y, por tanto, márgenes superiores. Estamos buscando compañías que tengan capacidad de innovación de marca, que puedan mezclar tradición con productos más innovadores, que puedan atraer a nuevos clientes y a esas generaciones jóvenes que están tan pujantemente entrando en el mercado del lujo. Estamos buscando compañías diversificadas por productos, marcas y áreas geográficas y, por supuesto, que tengan exposición a emergentes. Compañías que estén con una sólida estrategia digital y una presencia activa en redes sociales, que en el sector del lujo es muy importante. Y, por supuesto, compañías que tengan una situación financiera muy sólida con situaciones de liquidez holgadas pues, para capear esta crisis. Y por poner algunos nombres, hemos elegido estos 4, que son 4 valores que tenemos en nuestras carteras modelos. Como ha dicho también Juan, son todos los que son, pero no son, ¿cómo has dicho tú, Juan?
Bueno, que son los más importantes, aunque hay más. Entonces les tocaría LVMH, que es claramente el líder del sector. Es una compañía que aglutina más de 70 compañías de gran renombre, como las que ven ustedes ahí puestas. Está presente en los 5 principales sectores del lujo, no solo en textil, sino también en vinos y licores, perfumería y cosméticos, relojes y joyería. Es un grupo que tiene tanta diversificación, que mezcla tradición y modernidad, modelos icónicos y modelos más innovadores para atraer a todo tipo de públicos, y tiene una fuerte generación de caja libre que le ha permitido crecer en los últimos años, no solo de manera orgánica, sino también de manera inorgánica, comprando nuevas marcas que va incorporando al grupo y que va mejorando. De hecho, la última operación la anunció a finales del año pasado, que es la compra de Tiffany, la joyería americana, que probablemente se ejecute pues en la segunda mitad del año, y ahí pues el potencial de mejora de esta marca, que estaba un poco deslucida, pues probablemente en la buena gestión de LVMH pues le sacará mucho más relumbre, como ya ha hecho con otras marcas. Kering es una historia muy parecida. Kering, en cambio, todavía depende mucho de una sola marca, aunque tiene varias marcas en su cartera. Depende mucho de la marca Gucci, que es un 65% de las ventas, pero Gucci tuvo un gran rejuvenecimiento y renovación hace unos años, mostrando crecimientos explosivos que poco a poco se van moderando, pero aún así esos crecimientos siguen siendo superiores a la media del sector, y es una de las 3 compañías del sector con los márgenes más altos, y además con muy buena aceptación en el mercado asiático y en el mercado joven, ¿no? Que, como os he dicho, son los grandes revulsivos del sector. Hemos incorporado también Adidas, que no es tanto una compañía de lujo, pero sí que es una compañía, digamos, premium, segundo mayor grupo mundial de ropa y de calzado deportivo. Tiene una posición dominante en Europa y está creciendo fuertemente en Estados Unidos y en China. Los resultados en el primer trimestre han sido bastante penalizados, precisamente porque tiene una gran exposición a China, que ha sido el mercado que más ha estado cerrado en este trimestre, pero creemos que una vez que pase esta crisis, pues eso jugará a su favor, ¿no? Porque China, pues como hemos dicho, está presenciando una recuperación importante, y además es un sector que tiene, digamos, un empuje adicional, como es la creciente tendencia a llevar hábitos de vida más saludables, ropa informal y actividades al aire libre, ¿no? Y por último, L'Oréal, que es el líder indiscutible en la cosmética, con 36 marcas distribuidas entre marcas de lujo para farmacia, marcas más de consumo de masas y para profesionales. Sostenidamente crece muy por encima de la media del sector. Es la capacidad del sector con mayor capacidad de innovación, al que dedica 1.000 millones de euros todos los años y 1.400 personas. Y aquí también tiene unos factores adicionales de empuje a la demanda, como es la creciente importancia de la imagen personal, la incorporación del público masculino en la compra de cosméticos y el envejecimiento de la población. Y esto es todo. Pues paso a responder las preguntas que ustedes tengan. Me están avisando que solo tengo tiempo para responder 2 preguntas. La primera es: buenas tardes. Dentro del sector del lujo, ¿por qué compañías apuestan más fuerte? Bueno, yo creo que esta pregunta ya la he contestado. Estas serían nuestras 4 compañías favoritas. En nuestras carteras modelo europea y americana, ustedes verán que hay otras que también nos gustan, como son EssilorLuxottica en Europa, que nos gusta porque es una mezcla de lujo, de compañías de monturas de lujo, pero también una zona más estable, que son productos de óptica, que le da estabilidad y está dando muy buenos resultados, y de hecho está teniendo un comportamiento en bolsa bastante resiliente. Y en Estados Unidos, la verdad es que en Estados Unidos hay pocas compañías de lujo, y además son compañías de lujo que, más que de lujo, bueno, no son tan exclusivas, y además están muy focalizadas en el mercado americano. Pero sí que en nuestra cartera americana tenemos 2 compañías que son EVF Corp, que es la dueña de Vans, Timberland, de North Face, etcétera, que tendría los factores, digamos, que hemos mencionado para Adidas, de cada vez más tendencia a vida al aire libre y vida informal. Y por otra parte tenemos también a Nike en ese mismo sentido, aunque no son empresas de lujo estrictamente dichas, ¿vale? Y segunda pregunta: ¿hay algún fondo para obtener exposición en el sector del lujo?
A ver, hay algún fondo explícito, o sea, que exclusivamente invierte en el sector de lujo. Es de una gestora mediana en la que todavía estamos en proceso de pasar el due diligence. Es una gestora con la que trabajábamos, pero bueno, que la excluimos en su día, pues porque tuvo algunos problemas con algún gestor o con algún fondo, y creemos que es prudente volverles a hacer pasar este proceso de due diligence, y entonces estamos jugando la temática del consumo, no tanto de lujo, pero un sector de consumo un poco más amplio, a través del Robeco Consumer Trends, que es un fondo que aúna un poco la tecnología de la que ha mencionado Juan y el lujo, porque tiene tres temáticas de consumo. Uno es el consumo digital, y ahí nos podemos encontrar desde plataformas de consumo a sistemas de pago, como puede ser una Visa. Hay una tercera pata, que es exposición a mercados emergentes, precisamente para capturar ese crecimiento superior de los mercados emergentes. Y hay una tercera pata, que son empresas con un valor intangible de marca que sea muy importante y que represente esa barrera de entrada y esa ventaja competitiva que yo he mejorado. Con lo cual es un sector, es un fondo que está dando muy buenos resultados, porque tiene, digamos, que además tiene un componente tecnológico, pues que le da también un upside. Y otro fondo que tenemos en el Top Selección y que también nos gusta mucho es el Morgan Stanley Global Brands, que lo que hace es invertir en compañías con modelos de negocio muy sólidos, un componente de valor intangible de reconocimiento de marca también muy importante, barreras de entrada y crecimientos de generación de caja y de márgenes sostenibles, que también nos gusta. Pero es un sector que también invierte desde, pues lo que mismo he dicho, tiene tecnologías. De hecho, uno de sus principales posiciones es Microsoft. Tiene compañías pues como Nestlé o como de consumo básico, ¿no? También tiene algunas de lujo, pero exclusivamente en el sector de lujo ahora mismo no tendríamos ninguna alternativa vía fondos. Y con esto me dicen que ya se ha acabado, pues no me queda nada más que agradecerles su atención. Espero que haya sido así su interés, y nada, pues desearles que se cuiden y que todo vaya bien. Muchísimas gracias.